porque en esta ocasión tenemos una oportunidad más de estudiar su palabra, y esta ocasión será sobre el tema Creciendo Juntos. A lo largo de estos domingos estaremos pensando, analizando algunas cuestiones de la iglesia local en general, hablando de la iglesia del Señor. Y hay una cita en primera de Tesalonicenses 2:8 que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. A lo largo de nuestro caminar en la vida cristiana, hemos presenciado una infinidad de conflictos de todo tipo en el seno de la propia iglesia. Algunas veces derivadas estas situaciones en enemistades que se hacen permanentes en familias enteras, otras terminando en divisiones y rencillas irreconciliables. Alguien pensará, de ustedes que me esté escuchando, es normal que haya problemas en las iglesias porque somos personas diferentes. Y hay algo de razón en eso, porque venimos de diferentes situaciones, con diferente carácter, con diferentes costumbres. El Señor ha conformado su iglesia trayendo gente de distintos estratos sociales, con diferente nivel académico, con hábitos y conductas distintas. Y eso es a veces tan intenso y repetitivo la fricción entre los hermanos en Cristo, que créame que si no conociéramos la Biblia y el propósito eterno y precioso que Dios tiene para su iglesia, podríamos decir que el concepto de iglesia ya quedó caduco o inoperante. Pero ya viendo el asunto desde una perspectiva espiritual, nos lleva a concluir que algo se ha estado haciendo mal dentro de la iglesia del Señor. Y es momento de confrontar la problemática e ir a la Biblia para descubrir dónde se originan las tempestades dentro de la iglesia. Es el propósito de esta clase y de las siguientes, tratar de enumerar las causas y mirar hacia las soluciones que Dios nos da a través de su palabra. Y en esta ocasión me quiero auxiliar de esta lámina que trata de expresar lo siguiente. Esto es Dios, ¿verdad?, que nos ha traído al seno de la iglesia, y ustedes se dan cuenta que hay diferentes colores, lo que representa las diferencias que tenemos los cristianos. Cuando vemos esa lámina, vemos que hay una conformidad, hay una identidad, hay un grupo, ¿verdad?, que está reunido en una apariencia, pero por eso vamos a tratar el asunto de los problemas bajo el tema Creciendo Juntos. ¿Por qué a veces no se da esa unidad aún a pesar de las diferencias? ¿Por qué hay ruptura? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay pleitos y rencillas? ¿Por qué nos tenemos que dividir por un pensamiento en el que no coincidimos? Esa es la razón por la cual tenemos que analizar la situación de la iglesia en el tiempo actual. Entonces la idea de Dios es usarnos como iglesia así en grupo, en conjunto, en equipo, adaptados a lo que Él es, a su palabra, obedeciéndola. Y vamos a ver cuándo esa unidad, cuando esas diferencias marcadas que tenemos nos separan en lugar de unirnos. Vamos a nada más a ver dos puntos en esta ocasión, y el número uno es evaluando el concepto de discipulado. En algunas ocasiones he platicado con algunos hermanos de la iglesia y hemos tratado de ver cuál es la raíz, cuál es la razón de inmadurez en los cristianos, cuál es el origen de los vicios, de las conductas inapropiadas en la iglesia. Y a mi manera de ver, y lo he estado checando que estoy correcto, es en el inicio o en el concepto del discipulado. Gente que no es discipulada y está participando en puestos de liderazgo, gente que en el discipulado no se le dijo que era ser la iglesia del Señor, y viene a causar problemas por el desconocimiento, por la ignorancia de un discipulado bien dirigido en su vida. Algunas veces sí hay esa oportunidad de discipulado, pero no está enfocado en la voluntad de Dios, por eso no trae resultados buenos para la iglesia. Al final de cuentas quedamos como el que nunca ha sido discipulado. Vamos a recordar algunas palabras. Discípulo es un seguidor dedicado, y esas dos palabras
encierran mucho significado. Un discípulo es un seguidor dedicado, quiere decir un seguidor consciente de qué es lo que tiene que aprender y dónde lo tiene que expresar. No es lo mismo que ser estudiante en el sentido moderno. A veces se confunde en la iglesia ser un discípulo con ser un alumno, donde hay meramente una transmisión de conocimiento. Usted va y si pesca algo usted se lo lleva y si no lo desecha. Aquí es diferente. Un seguidor dedicado es alguien que está consciente de lo que tiene que aprender, de lo que tiene que practicar, basado en la palabra de Dios, de tal forma que el discipulado es el ejercicio y cualidad del discípulo de una escuela. El discípulo decide vivir las reglas de Dios en vez de las del mundo. El llamado es para poner a Jesús y su voluntad para nuestras vidas por encima de cualquier cosa. Si se da cuenta en el concepto, entonces reclama del discípulo. En el discipulado bien dirigido hay una serie de exigencias o de obligaciones para nosotros como discípulos. Entonces, si no estamos conscientes al recibir el discipulado en nuestras vidas, en nuestra formación, va a ser difícil que tengamos buenos resultados. Un verdadero discipulado producirá buenos frutos en las relaciones interpersonales de los cristianos. Entonces, note bien la importancia de tener un discipulado correctamente aplicado para los cristianos. El crecimiento espiritual y la madurez se alcanzan mejor en una comunidad de personas que se conocen y se aceptan mutuamente. Este es un tiempo en el que tenemos que reevaluar el sentido y el propósito del discipulado en la iglesia, y vamos a tener que empezar a discipular a la gente desde sus inicios. Vamos a tenerle que decir qué es en Cristo y qué se espera al estar en Cristo. Entonces hay dos cosas que me llaman la atención de este concepto. El crecimiento espiritual y la madurez se alcanzan mejor en una comunidad de personas que se conocen primero y se aceptan mutuamente. A veces no nos conocemos en el seno de la iglesia. Nos conocemos por una forma muy general y nos hace falta por eso entendernos, porque no nos conocemos y menos nos vamos a aceptar mutuamente. Es donde empiezan las divisiones, las fricciones y las incomprensiones entre nosotros. Necesitamos ir más allá del intercambio de información y empezar a compartir más nuestras vidas. La obligación como iglesia no es que vayamos a compartir el contenido de una clase o de una predicación o de un curso, sino que nosotros compartamos nuestras vidas, que nos conozcamos, que haya un interés genuino, que nos conozcamos a fondo como somos para llevarnos a una aceptación mutua, y entonces sí somos un equipo en las manos del Señor. Necesitamos regresar al secreto paulino. ¿Qué quiere decir? Al secreto que el apóstol Pablo nos dijo en primera de Tesalonicenses 2:8, que lo leía hace rato. El discipulado se compone de dos cosas básicamente: de un grupo de enseñanzas basadas en la Biblia sobre crecimiento espiritual, y en eso podemos decir que hay abundante material. Cuando queremos aplicar un discipulado en la iglesia, hay mucha literatura, hay muchos cursos que están basados en la Biblia, los cuales van a ser útiles para que nosotros demos un discipulado correcto. Ese no es problema, yo creo, está a nuestro alcance. El problema está en el segundo componente del discipulado, un programa o procedimiento. O sea, ¿cómo hago yo llegar la información a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo es la forma correcta que yo debo de tener como discipulador para mis hermanos? El programa o procedimiento, el conducto por el que va a llegar la información es a veces el origen del problema, y le voy a decir por qué. El eslabón perdido en el discipulado es la interacción. Les voy a explicar de qué se trata. Hay dos formas de discipular. Yo puedo estar ante la iglesia, entre mis hermanos nuevos en Cristo o hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, y yo les puedo decir, el libro te va a decir lo que tú necesitas hacer para crecer en Cristo. Me refiero a la Biblia. Yo simplemente les puedo decir así: ahí está el libro, léalo, estúdielo, porque ahí le va a decir lo que usted necesita para crecer en Cristo. Eso va a requerir de mí como discipulador muy poco compromiso. Nada más le estoy diciendo a usted, esta es la instrucción, hágala. Pero hay otra parte que podemos hacer, y aquí es donde empezamos a revolucionar el concepto de discipulado. Compartamos lo que Cristo hace en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica mucho compromiso de mi parte como discipulador. Se lo voy a repetir: compartamos lo que Cristo hace en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que compartimos la experiencia espiritual viviendo en Cristo, entonces es como nos empezamos a acercar entre nosotros, donde nos empezamos a conocer, donde nos empezamos a dar cuenta que yo no estoy luchando aisladamente en el ámbito espiritual para estar firme, sino que mi hermano o mi hermana en Cristo también tienen las mismas luchas, y eso nos identifica. Nos conocemos y entonces nace un aprecio de uno por otro, y es como la iglesia empieza a ser fortalecida en su interacción. Entonces hay algo que tenemos que entender o lograr entender del discipulado. Es un ministerio intensamente personal entre dos o más personas que se ayudan mutuamente a tener la experiencia de una relación creciente con Dios. El discipulado no consiste en edificar mi vida dentro de la tuya. El discipulado es un proceso de edificar la vida de Cristo en una acción mutua. Cuando Cristo está en nuestras relaciones personales como iglesia, empiezan a cambiar las situaciones, las formas de ver los asuntos de la iglesia, y empezamos a entendernos. El discipulado es un proceso de edificar la vida de Cristo en una acción mutua. La vida de Cristo no se refiere a los más de 30 años que Jesús vivió físicamente. La vida de Cristo es la presencia de Dios en nosotros. Es lo que tenemos que entender. El discipulado es la práctica de esa presencia. Y aquí hay un ejemplo que nosotros encontramos en la vida del Señor Jesús y su relación personal con los discípulos. Jesús los discipuló, dice Marcos 13, 14, capítulo 3, 14 y 15, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjese bien lo que dice este versículo de estos dos versículos de Marcos 3. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primero, hubo una relación personal de esos hombres con Jesús. Estuvieron con él, ¿para qué? Para entender su forma de ser, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de apreciar el sentido espiritual del mensaje que él traía. Entonces, estuvieron con él, es la primera, relación con Jesús. Número 2, la tarea era predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Entonces el discipulado encierra lo siguiente: tenemos que ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Madurez antes que ministerio. Carácter antes que carrera. Ahí es donde empezamos a ver, hermanos, entonces que la posible causa de los problemas en nuestras iglesias es un mal discipulado. Un mal discipulado, un discipulado mal entendido, mal aplicado, no ha traído resultados buenos. Tenemos que pensar cómo mejorar esa cuestión de aplicar un discipulado correctamente. El segundo punto es breve, hermanos, y es el número 2, una doble función. Yo como discipulador también soy discípulo. Usted como discípulo también es discipulador. Todo creyente, incluido tú, es un discípulo y un discipulador en el contexto de las relaciones cristianas. Es uno de los conceptos que tenemos que entender. Tenemos el tremendo privilegio y responsabilidad de ser maestro y discípulo, de lo que significa tres cosas en la vida espiritual: estar en Cristo, andar en el Espíritu y vivir por fe. Hay roles que usted y yo vivimos en la familia. Tenemos un papel que desempeñar en la iglesia y en la comunidad. En la familia, en la iglesia y la comunidad tenemos una responsabilidad específica de discipular. Siempre tendremos que estar discipulando a la gente que está en interacción con nosotros. ¿A quién? Pues en la familia, a tu esposa, a tus hijos. En el caso de la mujer cristiana, a su marido. En el caso de la iglesia, la responsabilidad de discipular, ¿en quién recae? En el pastor, en el maestro, en el líder. Entonces es una función que está distribuida en muchas personas. En la comunidad también discipulo. ¿A quiénes? A mis amigos, a mis compañeros. Ahora, ya que entendemos que jugamos un rol importante en la familia, en la iglesia y en la comunidad,
¿Cómo hacemos llegar el contenido del discipulado? Por medio de relaciones cordiales y consagrados. Es el secreto para ser un buen discipulador. Como discipulador, no dejas de ser discípulo que aprende y crece en Cristo. Yo comparto con otros, estoy siendo discipulador. Quiero un cambio en la forma de ser y de actuar de la persona que tiene menos experiencia y madurez que mi persona en Cristo. Pero yo también soy discípulo de Cristo porque tengo que estar dependiendo de Él y aprendiendo de Él para poder enseñar lo que Él quiere que se aprenda. Necesitamos esbozar de nuevo el ministerio del discipulado, motivo en que todos participamos en la comunidad cristiana. Podemos estar en una de estas posiciones, hermanos, ser discipulador profesional, ser consejero o ser creyente que crece. En alguna de esas áreas estamos cada uno de nosotros. Podemos ser discipulador dedicado a discipular gente, consejero en la iglesia o un creyente que quiere crecer y que está creciendo. Confluye esto en el compromiso de ayudar a otros en el crecimiento en Cristo. Es la finalidad. El que te discipula lo que quiere o lo que debe de buscar es que tú crezcas en Cristo, que llegues a un nivel de madurez óptimo para que le puedas servir al Señor de una manera correcta y no seas un factor de problema en la iglesia. El conocer a Cristo, el compartir a Cristo, el saber sus instrucciones nos va a llevar a una madurez que va a modificar la forma de ser y de vivir. Entonces, vamos a entender que los designios y conceptos para el discipulado darán algunas directrices prácticas básicas para el crecimiento. Volteemos de nuevo a ver qué es el discipulado y cómo lo hemos estado atendiendo o no lo estamos atendiendo. Ahí está la causa de problemas y entonces por eso no se da la unidad que nosotros podríamos ver de esta forma, que somos un grupo, que somos un equipo, que somos una familia, que somos un pueblo, con diferencias sí, pero en unidad, en fe, en madurez, en carácter, en conocimiento de las cosas de Dios. Difícilmente una de estas personas en las manos de Dios, como parte de la iglesia, en una unidad completa, va a causar problemas. Tenemos que llegar al concepto de ser una entidad bien cohesionada, bien unida, bien relacionada, que se ama, que se necesita para poder servir a Dios. Esta es la primera parte de esta serie de reflexiones que haremos sobre el tema que les mencionaba, creciendo juntos, creciendo juntos. Voy a orar brevemente para cerrar este espacio. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Queremos ser una iglesia diferente, queremos ser una iglesia que funciona, queremos que los conflictos, las separaciones y todos los problemas, Señor, que vienen en el seno de la iglesia desaparezcan, y sabemos que tu palabra es la que nos solucionará de una manera permanente esta serie, Señor, de defectos, de discrepancias que se siguen viviendo en el seno de la iglesia. Queremos ser cristianos que están creciendo, cristianos maduros, cristianos que entienden su rol y su función como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ayúdanos a entender tu palabra poco a poco y llegar a ese estado, Señor, en que sintamos que nos necesitamos más que simplemente como hermanos en Cristo, que hay una necesidad ferviente de ser familia, de ser equipo, de ser un pueblo, de ser una entidad, de ser un edificio en tus manos que te ayuda a cumplir el propósito que tú tienes para el pecador. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a través de estos estudios que estamos teniendo, para que surja un cambio en la forma de ser iglesia. Gracias por tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.